No cabe de duda que es importante el precisar, sobre todo en un tiempo de mucho peligro en el mundo, sobre lo que está pasando en Israel, en esa tierra milenaria que ha causado gran conflicto a través de la historia. Lo podemos ver, analizar cada uno de los tiempos. Pero quiero llevarles a una puntualidad importante de una profecía dada 600 años antes que naciera Jesús, 2023 en nuestra era. Está en el libro de Sofonías, del libro sabio, que dice así: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Y te haré destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Y será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán en la noche, porque Jehová su Dios los visitará y se levantará su cautiverio. ¡Qué profecía! Precisa, quirúrgica, diría yo. ¿Por qué les quiero comentar esto? Yo soy Hugo Yáñez, soy el CEO de Platform Live. Le quiero mandar una reflexión a tu corazón. Porque hoy en día veo con mucha tristeza y mucho asombro cómo el mundo está volcado hacia Israel, en contra de él, manifestaciones, comentaristas que están en contra de todo lo que está haciendo Israel al atacar Gaza en una forma inhumana, cómo está destruyendo familias, cómo está destruyendo edificios, sin darse cuenta que esto es precisamente lo que este grupo terrorista Hamás tenía planeado hacer. Ellos conocían perfectamente bien que no tenían la capacidad bélica para contender con uno de los mejores ejércitos del mundo. Y su propósito era precisamente desprestigiar a Israel ante toda la comunidad internacional. Si podemos ver las imágenes, el día sábado 7 de octubre, cuando estos terroristas terribles entraron de una forma cobarde, criminal, terrible, masacraron a más de 1,400 personas, le cortaron las cabezas a los pequeñitos, a los bebés, le abrieron a las mujeres embarazadas el vientre, le sacaron los fetos, cercenaron, quemaron a las gentes, los martirizaron, violaron mujeres. Al regresar a Gaza, toda esta gente que hoy vemos en los noticieros, que salen con sus niños muertos, que están sufriendo, ellos victoriaban a todos estos terroristas. ¿Qué te quiero decir? Que no nos confundamos y no caigamos en errores de percepción. Es cierto, la guerra nunca va a ser la mejor solución. Pero una cosa te digo que era importante, que ha tocado el mal al pueblo de Dios. Y eso está escrito en la Escritura. Aquí lo podemos ver en una forma precisa. ¿Por qué Gaza será desamparada? Empieza diciendo el profeta Sofonías. Y Ascalón asolada. Ascalón, si tú ves el mapa, Ascalón y Asdod y todas las varias de las ciudades, ahí estaban los Kebusín, los kibutz, donde fueron masacrados estas 1,400 personas. Claramente Dios va a traer un juicio sobre esta gente. Por eso cuando veas estas imágenes en los noticieros y la ONU volcándose en una forma, ¿verdad?, alarmada de cómo está habiendo tanta destrucción, pues sí. ¿Por qué? Porque el ejército de Israel es uno de los ejércitos más morales. Te voy a decir una cosa, y no estoy hablando de que yo sea un fanático religioso, sino te quiero decir que fueron avisados, se les instigó, se les avisó por radio en el idioma árabe, diciéndoles: muévanse al sur porque vamos a entrar a la zona de guerra. Se mandaron panfletos por aire. ¿Y por qué no se han movido? ¿Te has preguntado por qué no se han movido? ¿Por qué sigue habiendo niños ahí en la zona de guerra? ¿Por qué sigue habiendo mujeres en la zona de guerra? Porque ellos son los mismos, el grupo de Hamás, que ellos están convencidos y están ofreciendo en sacrificio a sus familias con tal de vituperar internacionalmente a Israel. Ese es su objetivo.
Hamas sabía perfectamente bien que Israel, que no podían contra un ejército como Israel. Y ese era su objetivo. A mí me da mucha tristeza ver inclusive en las redes sociales, en Instagram precisamente, hay un ministerio que tiene un ministerio hacia el mundo musulmán, está en varios países musulmanes, y que bueno, un hermoso ministerio, pero constantemente está pasando en su página imágenes de cómo están muriendo musulmanes ahí en Palestina, como diciendo, ¡ay, pobrecitos! Pues no, créeme lo que estás equivocado, mi querido hermano, quien hagas esto. Te voy a decir por qué. Porque no has entendido que esto es una parte del juicio de Dios y que Israel tiene el derecho a defenderse. ¿Qué pasaría si alguien entrara a tu casa, masacrara a tus hijos, violara a tu mujer, le cortara sus partes íntimas? ¿Qué harías tú? Indudablemente que podremos ser muy bíblicos, perdonar 70 veces 7, pero también hay juicios donde Dios determina que debe haber un juicio. Yo te quiero comentar esto porque en el video pasado yo les comenté, hay que tener cuidado porque Dios estableció un decreto a Abraham. Dice, yo te bendeciré, yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y le recordé hace más de 10 años, no recuerdo perfectamente bien, cuando este impío expresidente venezolano Hugo Chávez, hay el video, búscalo en YouTube, ahí está el video. Él categóricamente dijo, te maldigo desde mis entrañas, Israel. Y no pasó un año, le cayó un fuerte cáncer en sus vísceras y murió. ¿Por qué? Porque hay una ley divina de parte de Dios de maldecir al que maldijere al pueblo de Dios. Por eso ten mucho cuidado. Si tú eres un cristiano o no eres cristiano, yo te quiero decir, la historia me va a dar la razón. Tú puedes observar en el año 1948, cuando la ONU estableció el Estado de Israel, como todas las naciones árabes dijeron, vamos a arrojar a Israel al Mediterráneo. ¿Y qué pasó? Salieron adelante y no era la potencia militar que tenían hoy en día. No tenían nada. Era un pueblo muy mal, tenían muchísimos, básicamente su ejército estaba formado por aquellos que habían salido del holocausto. Después en la guerra de los 6 días, en 1967, como Dios de una forma preciosa, maravillosa, los libró de aquellas 5 naciones, Irak, Siria, Líbano, Jordania y Egipto. 5 ejércitos en contra de un solo ejército, y en 6 días el Señor les dio la victoria. ¿Y qué pasó en el Yom Kippur, la guerra del Yom Kippur en el año 1973? Con también en un descuido como pasó en esta ocasión, porque hubo un descuido de los israelitas, principalmente del presidente, pero eso ya lo van a juzgar. Dice que entraron los egipcios y empezaban a tener un control en la parte del Sinaí, mas sin embargo Dios peleó con ellos y peleó en la zona de Siria, en la parte del norte. Había había más de no sé cuántos tanques, había 5 tanques contra un tanque israelita. Léelo, lo puedes encontrar en YouTube. Esto es muy importante que entendamos, que no podemos dejarnos guiar por lo que digan las redes sociales o las noticias. Todo esto que estamos viendo es una propaganda, porque el propósito de Hamás era precisamente vituperar al pueblo de Israel. Yo te quiero decir, en mi comentario final, que Dios va a pelear y pelea por ellos. Y tú lo vas a ver. Ellos van a salir victoriosos, únicamente porque es el pueblo de Dios. Te mando mi cariño y mi afecto, y reflexiona en esto, y ten mucho cuidado que tu opinión no se vaya por el lado equivocado. Gracias. Saludos.